Que Dios te bendiga. Bienvenido a este tu canal de bendición, compartiendo su palabra. Damos gracias a Dios una vez más que estamos aquí compartiendo un video más, ¿verdad? Para la gloria y la honra de nuestro Dios, para exaltar el nombre de nuestro Rey, de nuestro Señor, de Elohim, de Adonai, de Yahvé, del Cristo de la gloria, ¿verdad? Que murió en esa cruz hace más de 2000 años por causa de nosotros, por causa tuya y por causa mía, para redimirnos de la muerte, del pecado y de la condenación que nos esperaba, ¿verdad? Porque por cuanto todos pecamos, dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria del Señor. Así que gracias damos a Jesús, ¿verdad? Que es el exaltado en este tiempo, en este momento, en este video y en todos los videos que venimos haciendo. Es de Él que hablamos. La Biblia se refiere a Él. De hecho, todo el Antiguo Testamento nos señalaba hacia la cruz, nos señalaba hacia el Mesías, nos señalaba hacia ese Redentor que vendría aquí a la tierra, ¿verdad? Para restaurar todo lo que se había perdido por causa, ¿verdad? Del pecado, por causa de que Adán, ¿verdad? No se mantuvo firme, sino que pecó y fue destituido, ¿verdad? Fue sacado de ese lugar de bendición en el cual Dios lo había puesto, ¿verdad? Ese lugar de confort, ese lugar de bendición en el cual él había estado disfrutando, pero por causa de la desobediencia fue excluido, fue sacado, ¿verdad? De ese lugar. Así que vamos a estar haciendo un recuento, ¿verdad? De lo que miramos o escuchamos en el video anterior, o hablamos, mejor dicho, ¿verdad? Y era que hablamos que en el Génesis capítulo 6, ¿verdad? Miramos cómo la maldad de los hombres, ¿verdad? Había venido a cubrir la tierra, ¿verdad? Prácticamente, porque el Señor dice que estaba súper enojado, porque dice que era de continuo en Génesis 6:12, dice, y Dios miró la tierra y aquí estaba corrompida toda carne, dice, había sido corrompida su camino sobre la tierra, ¿verdad? Algo que prácticamente decíamos que lo miramos, lo vemos en estos tiempos, ¿verdad? Que miramos las noticias, miramos los medios, ¿verdad? Cómo anuncian toda esa maldad, ¿verdad? Que está en el mundo. Hoy a lo mejor podemos verlo más palpable que en otros tiempos, ¿verdad? Otros tiempos no teníamos los medios que hoy podemos ver, ¿verdad? Inmediatamente cuando algo acontece, cuando algo sucede alrededor del mundo. Y es increíble, ¿verdad? Como uno se sorprende ver no solo la maldad, porque nosotros solamente a lo mejor podemos estar viendo, decir, oh, es que alguien mató, oh, es que alguien hizo esto contra el otro, oh, que alguien puso algo de violencia contra otra persona, ¿verdad? Pero hay veces Dios no mira eso únicamente como maldad. Dios mira también la desobediencia del hombre. Dios mira también el pecado del hombre. Entonces dice que todos los pensamientos eran de continuo del mal. O sea, quizás muchas veces tú puedes ver a alguien o alguien puede decir, pero yo no soy malo, yo no hago esto malo, pero para ti no sea malo. Pero para Dios sí lo es, porque es pecado, porque estás blasfemando el nombre del Señor, estás yendo tras ídolos falsos, ¿verdad? Dios es falso, tras esas imágenes, ¿verdad? Talladas de madera, de metal, de hierro, de barro, y todas esas cosas, abominación al Señor, ¿verdad? La gente está consultando los medium, está consultando el tarot, está consultando la brujería, ¿verdad? No importa si se llama magia blanca o magia de otro nombre, ¿verdad? Todo lo que es magia, todo lo que es ocultismo es del diablo, es de Satanás. Hoy en día vemos cuántos santos han sido elevados, gente que ni la gente sabe ni siquiera cuál fue su vida, cuál fue su pasado, y la gente los está levantando, los está exaltando como que si fueran dioses, simplemente porque ellos creen que tienen poder, simplemente porque ellos creen de que ellos han hecho milagros. Pero la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Y hace creer a las personas que esos tienen poder, ¿me entiendes? Hasta los animales están siendo levantados diciendo que hacen poder y que tienen milagro para hacer poder, o que tienen poder para hacer milagros, lo dije al revés. Pero eso es una mentira del diablo, eso es una mentira de Satanás, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Que en aquel entonces, antes del diluvio, ¿verdad? Dice que vinieron los hijos de Dios y tuvieron relaciones con la hija, con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Eran ángeles caídos, se le llamaban Nephilim, que quiere decir los que caen.
Eso eran lo que eran. Entonces ellos comenzaron a revelarles muchos secretos, secretos que el hombre no estaba preparado para saberlo, ni lo debía haber sabido, ¿verdad? Entonces muchas de las personas comenzaron a hacer cosas que no debieron haber hecho, y entonces toda la maldad se comenzó a expandir, ¿verdad? Alrededor del mundo, y Dios se cansó, se fatigó de estar viendo que el hombre simplemente todas sus señales, todos sus designios, todos sus pensamientos era de continuo el mal, dice. Y comenzó el Señor pues a pensar en hacer todo nuevo, a rehacer todo nuevo, porque ya el Señor estaba cansado de estar viendo todas esas cosas. Ya no quería el hombre estar tratando con el hombre de esa manera, porque él dice, mire lo que dice en, en, en Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hablamos, ¿verdad?, de esto, que eran probablemente joveles a lo que el Señor se refería, ¿verdad? Esa es la traducción probablemente correcta, que quiere decir un jovel, un jubileo. Jovel quiere decir jubileo, que se celebra cada 50 años en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cada 50 años. Entonces, por 120 da igual a 6,000. Decíamos que el pueblo de Israel ha contado desde Adán hasta sus días, hasta ahorita, en el año en que estamos, son 5,988. Entonces, vemos de que Dios decía, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, él es polvo, él no es nada. Yo no tengo por qué estar dándole cuenta ni estar a merced de ellos, porque muchas veces la gente quiere que Dios esté a merced de ellos, y somos nosotros los que tenemos que estar a merced de Dios, pues Él sigue siendo Dios aún sin nosotros. Antes que nosotros estuviésemos en este planeta, como vimos, ¿verdad?, que fue creada la creación, y como Dios puso al primer hombre, ¿verdad?, en el huerto del Edén, en ese lugar deleitoso de placer. Vimos como Él ya era Dios, Él era en el principio, dice la palabra, ¿verdad? Así que Dios se cansó, ¿verdad?, de estar viendo la maldad, y entonces dice que ve en la generación de Noé, lo vio a él perfecto, y entonces Dios viene y Dios le dijo a Noé, ¿verdad?, he decidido el fin de todo ser, versículo 13, ¿verdad?, del 6 de Génesis. Dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo la destruiré con la tierra. Yo voy a deshacer todo, le dice, pero contigo haré un pacto, haré un trato, ¿verdad? Así que el Señor le dice, ve y hazte una casa flotante, dice, va una versión, pero es un arca. Nosotros conocemos como un arca, ¿verdad? Lo que literalmente es un barco, ¿verdad?, que nosotros conocemos, pero en ese entonces pues era un arca, ¿verdad? Fue llamada el arca, o fue llamada una casa flotante. Y entonces pues creo que de ahí sacaron, ¿verdad?, la idea la idea vino de Dios. Hay muchas cosas que usted la ve en la Biblia, que antes de que fuesen, ya realmente Dios había dicho qué eran las cosas, cómo se llamaban las cosas. Por lo menos aquí vemos lo que se llamaba, lo que es ahora conocemos como asfalto, ¿verdad?, como asfalto, ¿verdad?, que es lo que le llama ahora que por brea, es conocido por brea aquí en la Biblia, ¿verdad? También vemos pues que aquí fue conocido como un arca, lo que ahora conocemos como un barco, ¿verdad? Que ya ves que ahora vemos yates elegantes, botes elegantes, ¿verdad? Que son como una casa en el mar, ¿verdad? Ahí para estar ahí la gente. Entonces vemos como Dios hace un trato, ¿verdad?, con este hombre, porque lo vio justo. Este hombre se guardaba en medio de toda esa generación maligna, y la recompensa que Dios que le dice, he visto a ti justo, y así que hazte un arca, y le dio el Señor las medidas, le dio las condiciones, ¿verdad?, para que entres tú y toda tu familia y sean salvos de lo que yo voy a hacer, porque he decidido destruir, ¿verdad?, lo que es la tierra, lo que es todo ser viviente, todo lo que respira, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo solo he visto todo esto de continuo malo. Y vemos cómo Dios hasta los animales, y hablamos, ¿verdad?, de las consecuencias, hablamos de cómo muchas veces la mala conducta de nosotros como hombres, o como padres, o como esposos, o como jefes, ¿verdad?, de familia o de alguna empresa, malas decisiones que tomamos, no solo nos afecta a nosotros, le afecta también a nuestros seres queridos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, ¿verdad?, a nuestro entorno.
entonces hay un daño colateral. Pero también podemos ver de que si obedecemos a Dios puede existir también esa bendición colateral, ¿verdad? Como lo hubo en la generación de Noé, con la familia de él, con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, que ellas alcanzaron la bendición de ese hombre que anduvo recto delante de Dios, porque Dios le dijo a Noé: te he hallado a ti le dijo a él, y por causa de él fue salva la esposa, fue salvo los hijos, fue salvo también las esposas de los hijos. En total fueron 8 personas, ¿verdad? Así que, y también los animales, ¿verdad? Hubieron animales que fueron salvos por causa de este hombre. Vemos que también algunos animales encontraron el favor de Dios a causa de este hombre. O sea, fue una bendición colateral que también ellos recibieron, ¿verdad? Por causa de que ese hombre anduvo bien delante de Dios. Y vemos que es posible andar bien con Dios, ¿verdad? Y que hay una recompensa, hay una bendición, ¿verdad? Pues vemos que Dios libró de esa destrucción a Noé y a su familia. Así que vamos a hacer una oración y vamos a entrar lo que es el capítulo 7, a ver ya cuando ya viene el diluvio, ¿verdad? Cuando ya el agua comienza a aparecer y comenzamos a ver ya las primeras lluvias, ¿verdad? Sobre la tierra, porque antes de eso dice que el Señor hacía que un vapor saliera de la tierra y eso regaba lo que eran las plantas, y de esa forma pues estaban la tierra siendo humedecida para que las plantas absorbieran esa agua y tuvieran vida. Así que oramos y decimos: Padre Celestial, te bendecimos, oh Dios eterno, en esta hora. Gracias te doy, oh Dios amado, por la oportunidad, el privilegio, la bendición que me das, Señor, de poder compartir un video más, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Pero también gracias te doy por ese hermano, ese amigo que está ahí, Señor, a través de ese video, Señor Dios mío, queriendo escuchar algo de ti, Señor, queriendo aprender más de ti, Señor Dios mío. Yo te pido que lo bendiga, Señor, que él almacene esa información, Señor Dios mío, Padre, como un tesoro para él, para que pueda crecer, para que pueda desarrollarse, Señor, para que en un futuro no muy lejano, Señor, pueda compartirlos con otras personas, Señor. Pero también, Señor Dios mío, para que siga creyendo, Señor, en tu palabra, Señor, que siga arraigándose, Señor, en ella, Señor. Pues el estudiar tu palabra, Señor, nos muestra tu poder, tu grandeza, Señor Dios mío, tu santidad, Señor. Y también, Señor, nos afirma más en nuestra fe, Señor. Nos ayuda, Señor, a tener esa convicción, Señor, de ser árboles plantados junto a corrientes, Señor, que saltan para vida eterna, Señor, pero que también damos nuestro fruto a nuestro tiempo, Señor, y que también, Señor Dios mío, somos fortalecidos a través de la palabra, Señor, del conocimiento de ella, Señor. Gracias te doy por ello, Señor Dios mío, por mi vida, Señor. Gracias te doy por tu Espíritu Santo, porque tú eres el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, a todo conocimiento, y nos revela lo que el Padre quiere que tengamos para conocimiento a través de los estudios, Señor, que estamos teniendo a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga una vez más y bienvenido, ¿verdad? A este tu canal, y vamos a estar siempre en Génesis, en el libro de Bereshit, en el libro de los inicios, de los comienzos, de los orígenes, que eso es lo que quiere decir Bereshit, ¿verdad? ¿Y por qué quiere decir Bereshit? Porque siempre dice los orígenes. Bueno, siempre la palabra que comienza, ¿verdad? En los libros que vamos a ir viendo más adelante, habla de la primera letra, la primera frase, ¿verdad? Y dice, como este es Bereshit, este es el libro de Bereshit y es el libro de los orígenes, la Biblia comienza diciendo en el principio, al comienzo, al principio de todo. Entonces eso quiere decir, para que sepa que siempre la palabra está ahí con eso. Así que en el capítulo 7 estábamos hablando también de números. Recuerde que hablamos de los números, ¿verdad? Lo que su significado de los números. Estábamos hablando, se me olvidó hacer ese recuento, ¿verdad? Que ahorita que estábamos recordando, pero también aquí vamos a ver números, ¿verdad? También números que nos dicen muchas cosas. Así que el capítulo 7 nos dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Gloria a Dios, ¿verdad? De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar con vida la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice.
E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entró Noé, y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos, con ellos, todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domésticos según su especie, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como ganado. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La Biblia nos comienza diciendo, en el capítulo 7, el 7 significa plenitud, perfección. Dijo que Noé fue hallado, dice, visto justo delante de él en esa generación. Es muy difícil muchas veces, ¿verdad?, mantenerte firme cuando estás rodeado de gente mala, de gente perversa. En mi país tenemos, o siempre escuché yo, crecí oyendo dichos, ¿verdad? Como a lo mejor usted lo ha escuchado, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobo andas, también dice otro dicho, aullar aprende. Entonces, es muy difícil. La palabra de Dios nos dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y muchas veces cuando estamos rodeados de cosas negativas, esas cosas tienden a pegársele a uno. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa y que no es bueno, ¿verdad? Por eso muchas veces tenemos que apartarnos de cosas malas, cosas que no nos bendicen, cosas que no nos ayudan, cosas que nos pueden destruir. Y es muy difícil, ¿verdad?, mantenerse firme hoy en día en una generación que se está yendo toda pique, y que si tú no lo haces, si tú no estás yendo con la corriente, eres mal visto, eres perseguido, eres señalado, te hacen bullying y todas esas cosas, ¿verdad? Porque la gente quiere que tú vayas al ritmo o a la dirección que ellos van. Pero sí es posible, podemos ver que podemos resistir, porque la Biblia dice, va a resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y eso quiere decir que nosotros, cuando nos paremos firmes, cuando nos paremos confiados en la palabra del Señor, podemos prevalecer, podemos evitar esa contaminación, ¿verdad? Creo que en la generación de Noé pudo haber visto, ¿verdad?, que algunos de sus parientes posiblemente hablaron del Señor, le dijeron de las cosas que Dios había hecho. Recordemos que al comienzo de todo esto, ¿verdad?, se contaba a través de generación en generación las maravillas del Señor. Y Noé fue uno de los que persistió y dijo, yo voy a estar firme
para agradar a Dios. Posiblemente vemos en la séptima generación de Noé, ¿verdad? Antes de Noé, ¿verdad? El número 7, que fue Enoc. Dice que Enoc vivió 365 años. Y después de esto Dios se lo llevó porque él caminó con Dios todos los días. Yo pienso que él tuvo esa imagen, esa experiencia de saber de que un familiar de él, un antecesor de él, ¿verdad?, pudo caminar con Dios e irse con Dios. Y creo que eso lo motivó a Noé a permanecer firme en medio de esa generación mala. Muchas veces, ¿verdad? Muchas veces hay cosas malas que nos rodean, pero cuando nos aferramos a algo bueno, a algo que nos puede ayudar a ser mejores personas, a ser mejores hijos de Dios, o nos afianzamos, mejor dicho, en la palabra y la agarramos, ¿verdad? Y la tomamos y la hacemos propia, podemos permanecer fiel y firme en medio de una generación mala y perversa que hoy podemos ver, ¿verdad? No estoy diciendo que todo sea malo, pero muchas veces somos rodeados, ¿verdad?, con información negativa, ¿verdad? Con esas corrientes que van en contra de la palabra y muchas veces tratan no solamente de seducirte a ti, sino de llegar a tu familia, a tus hijos y contaminarlo. Y muchas veces los hijos pueden decir: papá, pero ¿por qué nosotros no hacemos esto? ¿Por qué la otra gente sí lo hace y nosotros no? Y nuestros hijos están siendo bombardeados, pero podemos enseñarle, ¿verdad?, a permanecer firme, a enseñarle de que eso es malo, que eso no le agrada a Dios, que eso no le gusta, y eso traerá una recompensa, porque vemos que aquí Noé dice fue hallado justo, dice, en esa generación mala que estaba viviendo, de la cual el Señor había dicho: estoy cansado, dijo el Señor. Mire lo que dijo: y miró Dios en el versículo 12 del 6, he aquí que la tierra estaba corrompida por toda carne y había corrompido su camino, y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí yo la destruiré. O sea, Dios había visto demasiada maldad que él ya no quería seguirla soportando. Recordemos que nuestro Dios es santo y las tinieblas no tienen luz, no tienen comunión con la luz. Y Dios no podía estar viendo todas esas cosas sin hacer nada. Dios siempre va a hacer algo. Así que este hombre fue hallado. Dios miró y miró la tierra maldad, pero miró a un hombre justo. Quizás seas tú ese hombre, quizás seas tú esa mujer, quizás seas tú esa familia que a lo mejor Dios está viendo recta, ¿verdad?, delante de Él en esta generación que estamos viviendo, en estos tiempos que estamos viviendo. Es necesario, ¿verdad?, que nos aferremos a la palabra, y por eso estamos haciendo esto, ¿verdad?, para animarte, alentarte, para decirte: no todo es malo. Es cierto, hay muchas cosas malas, quizás el 90%, pero quizás hay un 10% que a lo mejor son cosas buenas. No será mucho, pero será lo suficiente que necesitamos para resistir, para seguir adelante. Y lo más importante es aferrarnos a la palabra. Aunque fuera solo el 1% la palabra es luz en medio de las tinieblas, y con eso tenemos nosotros suficiente para permanecer rectos y firmes en esta generación que estamos viviendo, ¿verdad? Y el Señor le da la orientación, ¿verdad?, a Noé, pues él le dice que de todo animal limpio tomará 7 parejas, macho y hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y la hembra. Le dice que tome 7. Mire, siempre el número 7, perfecto, perfección quiere decir plenitud, ¿verdad? Lo mejor significa el 7. Así que vemos que el Señor le dice que 7 de animales puros, impuros, y una pareja de animales impuros. ¿A qué se refería puros e impuros? Los puros eran los animales que Dios permitía como ofrenda, ¿verdad?, que permitía de que el pueblo pudiera comer de ellos, que fueran comestibles, ¿verdad?, porque hay una lista que el Señor da de que dice que estos animales no comeréis y de estos animales sí podréis comer. Entonces los puros eran que servían también para ofrenda para el Señor, pero los impuros, esos animales no servían. Muchos de ellos eran animales carroñeros que se comían lo muerto, ¿verdad?, para limpiar el ambiente, limpiar los aires. Mucha gente hoy en día come cositas así como antes yo las comía, pero después me entendí que por qué era que eso no me convenía comerlo. Mucha gente le gusta el camarón, a mí me encanta, se siente un rico sabor, pero si usted se da cuenta y usted averigua qué quiere decir el camarón, ¿verdad?,
ese animal anda en los mares comiéndose las heces de los otros animales. Es como un animal que anda limpiando, ¿verdad? El medio ambiente acuático en el que él vive. Y cuando usted se lo come, ese animal ha comido tanta suciedad, tanta basura, desperdicio, que eso usted se lo come. Por eso, a lo mejor cuando usted va al baño, usted siente que eso tiene que salir. Eso huele muy mal. Y se lo digo sinceramente, porque lo que uno está comiendo, aunque tiene un rico sabor, tiene un sabor agradable y es deleitoso para la gente, mucha gente lo toma como afrodisíaco, pero eso es mentira. Estuve viendo unos videos donde decía de que eso no tiene ningún beneficio afrodisíaco. Además, es más, eso más bien puede traerle alguna enfermedad a usted, pero más sin embargo la gente se lo come y eso depende de las personas, ¿verdad? Así que ese animal está catalogado como un animal impuro, que no se debiera de comer, ¿verdad? Porque lo que sirve es para limpiar el medio ambiente donde él vive. Entonces él se come lo malo, lo podrido, la pudrición. Entonces, pero el Señor pues habla de que estos son animales impuros, ¿verdad? Y los otros son puros, que servían para alimentar al pueblo, pero también servían porque con eso podían hacer ofrenda, holocaustos al Señor, y Dios los aceptaba. No podías traer de un animal impuro porque eso era una ofensa al Señor, eso Dios no lo aceptaba. Él dejó establecido cuáles eran los tipos de animales. Así que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que trajera pues 7 parejas de cada uno de los animales puros y una pareja de los animales que eran impuros. Una pareja de cada tipo de animal. Y dice el Señor, dice que pasados 7 días yo haré llover, dijo, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. 40 días y 40 noches y desapareceré, dice, de la faz de la tierra todo ser viviente. Pasado ahora, después de que estamos hablando esto le dice a Noé, de que te estoy dando la orden que traigas estos tipos de animales, yo haré llover. Mire, el 7 vuelve otra vez, vea 7, porque es el número de la perfección, de la plenitud, donde Dios comienza a trabajar y hacer todo nuevo, ¿verdad? Donde todo lo hace perfecto. Recordemos que Dios santificó el 7º día, ¿verdad? En él descansó de toda la obra que había hecho, dice, durante los 6 días anteriores, ¿verdad? Cuando él comenzó a creer. Entonces Dios apartó ese día y lo santificó, y aquí el 7 lo estamos viendo muy seguido. E hizo Noé conforme a lo que Jehová le mandó. Qué bonito, ¿verdad? Es ver a un hombre como este Noé, ¿verdad? Que hoy estamos viendo, que hoy estamos leyendo, ¿verdad? A través de la palabra, que dice que él obedeció, Dios lo halló justo entre toda esa generación perversa, pero también dice, Noé hizo todo conforme a Dios se lo dijo. Él no lo hizo a la manera que a él le pareció, oh, yo lo voy a hacer de esta manera, creo que esta manera es más conveniente. No, lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Él obedeció a Dios en todo. Es bonito, ¿verdad? Y dice que versículo 6, era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Tenía 600 años Noé, y por causa de las aguas del diluvio Noé entró al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, de los animales impuros, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todas las aves que se arrastran. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Mire como una de las cosas que vemos, dice que era de 600 años. De 600 años cuando Noé entró al arca. A los 600 años de la vida de Noé comenzó el diluvio. Ahora, dice después, ¿verdad? Que entraron los animales como Dios le había dicho, de 2 en 2, hembra y macho. No fueron, oh, no encontré la hembra, voy a poner 2 machos de esta especie. Oh, no encontré el macho, voy a poner 2 hembras de esta especie. No, siempre era uno y uno. ¿Para qué? Para que de esos 2 naciera otro según su especie. No podría ser, o sea, hoy en día vemos como hay sustitución de una pareja, de un género por otro género. Cuando eso no está aprobado por Dios, eso no está permitido por Dios, eso no está bendecido por Dios. Así que Noé obedeció como Dios le dijo, metió uno de cada uno. Y qué bonito ver que en esa arca, mientras estuvieron, ¿verdad? Todo ese tiempo, a causa del diluvio, en esa arca, aún los animales pudieron vivir tranquilo, en paz,
y sin estar peleando los unos con nosotros. Imagínense que ahí había serpientes, las serpientes no se, habían ratones y las serpientes no se comían los ratones ni a los conejos, a ningún otro manera. Habían leones, me imagino que no se, tampoco los leones se comieron a ninguno de los animales. ¿Qué sucedió en ese entonces? Creo que Dios permitió de que los animales entendieran que era un momento donde ellos tenían que habitar juntos, que tenían que saber cómo vivir. ¿Por qué? Porque de lo contrario no sobrevivirían. No, entonces creo que los animales mostraron una inteligencia superior, ¿verdad? La que muchas veces podemos ver o admirar en el momento, ¿verdad?, que ellos necesitaron sobrevivir, en el momento que ellos necesitaban mantenerse a salvo en ese lugar, porque pienso que si alguno hubiera hecho algo, pues a lo mejor lo hubieran tenido que matar para que no comenzara, ¿verdad? Todo eso. Y qué bonito es poder ver que muchas veces hasta los animales nos enseñan a poder vivir en armonía, en unidad, ¿verdad? Unos con los otros, a no vivir en ese conflicto, en ese ambiente, ¿verdad?, que muchas veces nosotros hemos creado como seres humanos o tenemos, ¿verdad?, muchas veces con nuestros demás hermanos, familiares, amigos, amistades, vecinos, qué sé yo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que aprender de esos ejemplos, ¿verdad? Tenemos que aprender porque nosotros somos seres pensantes, somos seres que razonamos, somos seres que realmente somos la imagen de Dios, ¿verdad? Y tenemos que mostrar esa comunión, esa amistad, esa unidad, ¿verdad?, entre nosotros mismos. Sé que muchas veces se vuelve difícil, sé que muchas veces es intolerante, ¿verdad? Sé que muchas veces perdemos el control, pero no es imposible, mi amado hermano o amigo que me estás viendo. No es imposible, simplemente hay que aprender a ser paciente, simplemente hay que aprender a tener paciencia, a ser tolerante, y lo podemos lograr, ¿verdad? Porque si podemos ver que si los animales lo pudieron hacer, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros los seres humanos, que somos seres que pensamos, ¿verdad? Que muchas veces nosotros los cristianos incluso somos la imagen de Dios, somos los hijos de Dios, somos los que vivimos en armonía y en hermandad con nuestros otros hermanos, e incluso somos el cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo no puede estarse como le dijera, arrancándose uno a otro los pellejos, los dedos, las manos, las uñas, porque realmente entonces el amor de Dios no estaría en nosotros, ¿verdad? Como le digo, a lo mejor van a haber fricciones, van a haber situaciones difíciles que van a ser imposible controlarlas porque de pronto tenemos esas emociones, ¿verdad? Pero debemos de esforzarnos y tratar de mejorar cada día. Se nos va a hacer tal vez difícil, pero no será imposible. Quizás a lo mejor estamos acostumbrados a explotar muy rápido, pero podemos aprender a mantener esa paciencia y a buscar ese control en Dios, ¿verdad? Así que yo le digo, yo soy una persona que de pronto tengo mi emoción, tengo mi adrenalina y yo trato, ¿verdad? Persevero y yo le digo, no es fácil, hermano, no es fácil, pero no es imposible porque poco a poco vamos aprendiendo. Poco a poco muchos de los que antes éramos un otro tipo de persona, quizás éramos violentos, éramos pleitistas, contendiosos. Hoy ya no somos ese mismo ser, ya no somos esa misma persona porque Cristo ha venido cambiándonos poco a poco. No hemos llegado a ser perfectos, pero vamos buscando ese camino, vamos buscando la mejoría cada día. Así que yo lo invito a usted que a lo mejor está comenzando, esfuércese, sea valiente, no se rinda, siga adelante. Sí se puede, dicen por ahí una expresión, ¿verdad? Sí se puede, así que siga adelante. Así que dice, por causa del diluvio, dice, Noé entró al arca con sus hijos y las mujeres de sus hijos. Y sucedió que al séptimo día, versículo 10 dice, las aguas, mire, al séptimo día, estamos viendo otra vez, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Vinieron sobre la tierra al séptimo día. Después que Dios habló con Noé, al séptimo día le dijo, haré caer. Y casualmente al séptimo día vinieron las aguas. Dios cumple su palabra. Como él le dijo a Noé, dice, ¿verdad? Haré llover a los 7 días después de que te estoy diciendo que recojas a una pareja de cada animal, tanto como puros e impuros. A los 7 días dice que vino el diluvio. Y tenía Noé, dice, en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 meses del día en que fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esto sucedió, ¿verdad? Durante todo ese tiempo, 40 días. El año pasado vivimos el año 2020, que sumado los dos significa 40. Fue un año de prueba, un año de desafío, ¿verdad? Un año de creerle a Dios, un año de esperar en Dios, ¿verdad?
Pero gracias a Dios ya eso ya ha ido pasando, ¿verdad? Las aguas han ido mermando, ¿verdad? Hemos visto que todo ha venido pues tratar de alguna forma a volver a como estábamos un poquito antes, que no hemos llegado, pero eso demuestra cómo en ese tiempo, ¿verdad? Las aguas dice que subieron, ¿verdad? Esos 40 días y 40 noches, pero que también después más adelante vamos a ver, ¿verdad? Cómo vinieron bajando, dice. En ese mismo día entró Noé a los 7 días, ¿verdad? A los 7 días después, en el día que comenzaron a ver la lluvia, que comenzaron a ver, aquí fue cuando Dios abre las compuertas de los cielos, ¿verdad? Y comienza por primera vez a verse la lluvia, a verse caer, ¿verdad? Esa agua que hoy conocemos como lluvia nosotros, porque antes ya sabemos que salió un vapor de la tierra y regaba la tierra, ¿verdad? Y dice, en este mismo día entraron, en el séptimo día, Noé y Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca, en el lugar donde se iban a salvar. Entraron ellos, ¿verdad? Con los animales y todas esas cosas, dice. Y versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron hablando de los animales, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? No fue Noé, no fueron los hijos de Noé, no fueron la familia de Noé, fue Dios quien cerró la puerta. Él es el que abre la puerta y Él es el que la cierra. Él fue el que le dijo a Noé lo que iba a suceder y Él fue el que cumplió esa palabra, ¿verdad? Así que una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Que en el futuro tiempo, en estos tiempos, ya no va a haber un arca, ¿verdad? Vendrá un tiempo como el que hemos estado leyendo en la Biblia, un tiempo donde Dios va a raerá la tierra nuevamente, la va a limpiar porque el pecado es demasiado. Hablamos, ¿verdad? De la historia de Israel, que ellos cuentan que tienen 5.988 años hasta este año, ¿verdad? 2021 que estamos viviendo para este mes, ¿verdad? De marzo que estamos viendo este video. Así que dice ellos de que pues al año 6000, ¿verdad? A los 6000 años se cumple, ¿verdad? Toda la época, miramos, ¿verdad? Como la palabra de Dios decía, ¿verdad? En el 6.3, ¿verdad? Que los años del hombre serán 125, 120 años decía, pero estamos hablando que eran joveles, ¿verdad? Eran jubileos, eran años de jubileo. 120 por 50 da 6000, lo cual dice la Biblia, ¿verdad? Que en 6 días Dios creó la tierra y al hombre lo creó, ¿verdad? En el 6.º día, pero también terminó su obra en el 6.º día y al 7.º día descansó. Hablamos también en el video pasado, ¿verdad? Que en el libro Apocalipsis, en el capítulo 20, nos habla de los 1000 años, ¿verdad? Que va a venir a descansar la tierra de toda esa maldad, porque el diablo incluso va a ser atado por esos 1000 años. Entonces, si estamos viendo que vamos a llegar a esos 6000, significa que viene el tiempo donde la gente tiene que estar escuchando la voz de Dios para entrar a esa arca, para entrar al arca. Ahora el arca es Cristo, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta por la cual el hombre debe de entrar ahora, porque esa puerta pronto se va a cerrar, esa puerta pronto va a venir ese diluvio que ahora no va a ser igual de esa misma manera, sino que ahora vendrá una forma diferente. Mire lo que nos dice primera de Corintios 15. Déjeme buscarle aquí, perdón, sí, primera de Corintios 15, 50 al 52, vamos a ver. Dice, por esto digo, hermanos, que toda carne y toda sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. Nuestra carne no puede entrar al reino de los cielos, nuestros pecados no pueden entrar al reino de los cielos. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, hablando del pueblo de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, al final de que se terminen de anunciar. Así que Dios estuvo anunciando a través de Noé, ¿verdad? Vamos a ver de que según dicen que eran 120 años, otro dice que fueron 100. Yo encuentro aquí que fue otro tiempo, no fue el mismo tiempo que se estuvo predicando, pero se anunció. Y al final dice de la trompeta, dice, y nosotros seremos transformados, dice. Perdón. Y al cerrar de los ojos, a la final trompeta, porque se tocará las trompetas,
Esto es para dar anuncio, avisar, ¿verdad? De que el tiempo ha llegado. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los muertos en Cristo, los que durmieron esperando en Él. Y nosotros, los hijos de Dios, los que creamos en Dios, los que nos mantengamos firmes en su palabra, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, esto que usted ve, ¿verdad? Este cuerpo mortal, corrupto, ¿verdad? Viciado, lleno del pecado, se vista de incorrupción, sea glorificado. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos inmortales, seremos como los ángeles, dice la palabra. Tendremos ese cuerpo glorificado, ¿verdad? Para la gloria de su nombre. Y mire lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Porque tampoco queremos, hermanos, y este es Pablo hablando, ¿verdad? Que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os se entristezcan, perdón, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esto es a los cristianos que se murieron esperando al Señor, confiando en Él, confiando en sus promesas. Dice que Él traerá con Dios, con Jesús, a los que durmieron con Él. Por lo cual, os decimos en el Señor estas palabras, que nosotros que vivimos, nosotros los que ahora estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que esperamos, si el Señor viene pronto, ¿verdad? En estos días, en estos meses, en estos años, no procederemos a los que durmieron, no iremos antes que ellos irán primero. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. O sea, aquellos que ya murieron en la esperanza de esperar al Mesías, esperar al Redentor, a Cristo glorificado, ellos van a ser primeramente levantados. Ellos van a escuchar primeramente la voz de Dios. Luego dice, versículo 17, nosotros los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos con los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que nosotros no estamos corriendo esta carrera en vano, que nosotros, nuestra fe, aunque muchos tienen al Señor por tardanza y se han desanimado y se han ido al mundo, han retrocedido, ¿verdad? Nosotros los que seguimos creyendo, los que seguimos estando firmes, vamos a ver ese día realizado. Ese día vendrá, porque el Señor no retarda sus promesas, porque el Señor es fiel y verdadero, porque el Señor así lo prometió. Él dijo, iré a hacer moradas para vosotros allá, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El Señor está haciendo morada para todos aquellos que esperan en Él, para todos aquellos que perseveran en Él, para aquellos que están escuchando la voz de Dios y no se han cansado, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que dice que entró Noé, ¿verdad? Con sus hijos y las mujeres de sus hijos y su esposa al arca. Nosotros podemos entrar a esa arca. Usted puede entrar a esa arca que me está viendo y a lo mejor no es cristiano. Usted puede entrar al arca de Dios, que es Cristo Jesús ahora. Él es el arca. El diluvio vendrá con ese tiempo, ¿verdad? Que vendrá de tribulación a la humanidad, que vendrá de persecución por la iglesia, que vendrá como tiempos oscuros para la humanidad. Porque esos tiempos se acercan. Cada vez la maldad es mala, cada vez la destrucción es mala, cada vez es peor, ¿verdad? La destrucción de la humanidad, de la sociedad, de la integridad, ¿verdad? De la moral se está destruyendo, y Dios está viendo eso, y a Dios no le está agradando nada de eso. Así que vemos a un Noé, ¿verdad? Que estuvo hablando, dice la palabra del Señor. Dice, mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 5. Capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, a sus 3 hijos. A los 500 años, dice la Biblia, ¿verdad? Aquí que Noé, dice, tenía 600 años cuando comenzó el diluvio. Los hijos de Noé probablemente tenían entre 25 y 30 años en el momento que comienza el diluvio. Porque cuando Dios le dice, he decidido el fin de todo ser aquí en la tierra, y que le dice el Señor que meta a sus 3 hijos y a su esposa, significa que si los hijos de Noé nacieron cuando él tenía 500 años, y estos jóvenes ya tenían esposas,
probablemente tenían 25 a 30 años. ¿Por qué esa es la edad que se calcula? Porque era la edad donde ellos podían tener el compromiso, donde ellos ya tenían una madurez para adquirir un compromiso. Más adelante vamos a ver en el libro de Números, donde dice que los sacerdotes tenían que tener de 25 a 50 años para ejercer el sacerdocio. La Biblia nos dice también, ¿verdad? En Números 4:3, que dice que los que tuvieran de 30 años a 50 deberían de ejercer el sacerdocio. Eso habla de que ya eran responsables, ya tenían la edad, la madurez suficiente para poder tener una responsabilidad y para poder ministrar delante del Señor, para poder ser ya una persona madura, que supieran que eso no era un juego. Cristo a la edad de 30 años comienza su ministerio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que estos jóvenes probablemente tenían sus 30 años de edad. Así que es cuando Dios comienza a hablarle, porque es en el momento cuando el Señor les habla y le dice que Él tiene que entrar con todos sus hijos y su esposa y las mujeres de sus hijos al arca. Es ahí cuando comienza a hacer el arca Noé, porque comienza a trabajar con sus hijos. Sus hijos tenían que haber sido ya maduros o adultos o tener conocimiento, ¿verdad?, de saber lo que su padre estaba haciendo para ellos poderle ayudar. Así que Noé comienza a hablar del Señor. Se dice que Noé pregonó, ¿verdad?, o predicó 120 años, pero si Noé a los 600 años, a los 500 años tuvo a sus hijos y todavía Dios no le había dicho nada, y a los 600 años entra y viene el diluvio, vemos de que allá hay 100 años nada más, faltarían 20 y no los encontramos. Pero si usted comienza a leer, usted sigue la secuencia, usted se da cuenta que a la edad de que probablemente los hijos tenían 25 a 30 años, es cuando Dios le habla a Noé y le dice de que entre él al arca, que construye el arca, entre él y sus hijos y la esposa de sus hijos. Significa que estos muchachos ya tenían la responsabilidad. Hasta ese momento Noé se da cuenta de lo que viene. Y dice que era de edad de 600 años. Cuando dice era Noé de 600 años, versículo 6 del capítulo 7, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Vemos que entonces probablemente hubieron 70 años de pregonar, de decir cuál era el objetivo de construir el arca. Cuál era el propósito de que Noé estaba construyendo el arca. ¿Qué quiere decir 70 años? Quiere decir oportunidad y potencial. Es la edad que muchas veces los hombres tienen, dice la Biblia en Salmos 90:10, que la edad de los hombres es de 70 años, pero que en los más robustos es hasta los 80 años. Usted y yo tenemos hasta 70 años probablemente de oportunidad de hacer lo que querramos con nuestras fuerzas, porque es cuando todavía a lo mejor las tenemos. Vemos gente que todavía tienen fuerza a los 60, 70 años, otros no. Pero vemos también que hay otros que tienen a los 80 todavía esa fuerza, ese vigor, esa energía. Otros la perdieron antes. Pero más o menos el Señor dice a los 70 años cuando tú tienes la oportunidad de hacer muchas cosas. La Biblia dice que tenía Caleb 70 años. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando él dijo, dame ese monte, que ese monte yo lo voy a conquistar, porque Dios me lo dio y yo lo sé que yo lo voy a conquistar. Él no se miró viejo, él se miró joven. Y entonces es el 70, quiere decir potencial y oportunidad que tenemos para hacer lo que podamos hacer. Fueron 70 años lo que esa generación tuvo de oportunidad para poder ser salvo. Mas sin embargo ellos lo despreciaron. Ahora tenemos a Israel que ya tiene casi 70 años, va llegando a los 80 años probablemente más adelante. Ya pasó los 70 años de oportunidad que ha tenido de buscar de Dios, de acercarse a Dios. Pero aún así siguen resistiendo, ¿verdad? Siguen creyendo que el Mesías no ha venido. Pero tienen todavía la oportunidad, pero después de eso ya no habrá más oportunidad. Vendrá sobre ellos, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra que será de la semana 70, 70ª, ¿verdad?, de Daniel, que habla sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar, no quisieron volverse a Dios. Y entonces dice que tuvo, ¿verdad? Vemos que son 70 años lo que realmente predicó Noé. Porque Noé dice 2 meses después y 17 días de haber cumplido los 600 años, vino el diluvio.
vino el diluvio. Y entonces dice que Dios, versículo 16, cerró la puerta. Cuando vino el diluvio, cerró la puerta. Nadie más la cerró. Dios es el que la cierra. Más adelante, estamos viviendo en el tiempo de gracia, pero más adelante esa gracia se va a acabar y esa puerta se va a cerrar. Y si tú no entras ahora, tú no vas a pasar o no vas a ser uno como esa generación de Noé, ¿verdad? Como esa familia de Noé que fue salva. Quizás a lo mejor vas a ver esa expectación que vivieron el resto de la gente que vivió en ese tiempo, ¿verdad? En el tiempo. Pero hoy es el tiempo aceptable. Dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de salvación para tu vida y para todo aquel, ¿verdad?, que está alejado del Señor, para todo aquel que se ha apartado. Así que, y dice, y fue el versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y se alzaron y se elevaron sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron de manera sobregrande, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos. Estaba sacando un cálculo de esto, de qué tan alto se elevaron las aguas. Y viendo al monte Everest ahorita, fueron como 10 kilómetros, dice, hacia arriba todavía. Hacia arriba todavía del monte Everest que subieron las aguas. Imagínense, si el monte Everest es uno de los montes más altos en esta época, calcule 10 todavía más. 10 kilómetros más de altura. O sea, ¿quién podría sobrevivir sobre eso? ¿Quién podría resistir a eso? No había ningún lugar seco, no había ninguna esperanza para nadie. Así que toda la tierra fue llena de esa agua, ¿verdad? Para ahogar a todo ser viviente, dice. Y murió toda carne, dice el versículo 21, que se mueve sobre la tierra, así como de aves, de ganado, de bestia y todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que vivía, aún los animales que eran acuáticos, hasta ellos murieron, porque ellos no podían resistir tanto tiempo de estar ahí. Además, no había nada bueno ahí. Todo eso era suciedad, todo eso estaba revuelto. Así que, ¿qué podrían comer ahí en ese momento? Nada. Así que todo ser que tenía aliento murió. Dice 22, versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, dice la palabra del Señor. Aun cuando ellos podían pensar de que podían sobrevivir, murió, dice la palabra, murió. Mucha gente hoy en día, porque se sienten fuertes, se sienten jóvenes, se miran al espejo y se miran todavía jóvenes, ¿verdad? Con toda su juventud. Hoy, aunque otros no se vean con juventud, pues tratan de ponerse cosas, ¿verdad? Para verse jóvenes, para mantener todavía la apariencia. Otros porque se ven saludables, se sienten de que no necesitan a Dios. Pero mire, murió todo ser viviente, todo lo que respiraba, dice, todo lo que tenía aliento de espíritu en sus narices murió. Es por eso que el Salmo 150 en el versículo 6, mire lo que termina diciendo el Salmo, que todo lo que respire debe alabar al Señor, porque ese es el aliento del hombre, respirar, tener vida para alabar al Señor, y Dios te da la vida para que le adores, para que le alabes, pero muchos la malgastan en otras cosas. Pero hay de aquel día cuando tengan que entregarle cuenta a Dios por ese aliento que tuvieron y ni siquiera honraron al Señor, ni siquiera glorificaron al Señor. Así que todo lo que respire y tenga vida debe alabar al Señor, y los que no lo hagan ciertamente van a morir porque la vida del hombre es adorar a Dios. Vemos a este Noé en medio de esa generación perversa, un hombre que clamaba a Dios, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que caminaba íntegramente delante de Dios. Fue salvado, fue rescatado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hombre su aliento lo usó para adorar al Dios de los cielos. Por eso Dios lo halló, dice, lo halló Dios delante de él, recto, perfecto, ¿verdad? Íntegro. ¿Por qué? Porque era un hombre que buscaba a Dios. Así que fue destruido, versículo 23, todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, desde el reptil hasta la ave de los cielos, incluso los animales que estaban por arriba. Hay gente que piensa que porque van a ir a vivir al espacio, porque se están haciendo ciudades, se están haciendo en otro planeta hoteles, ¿verdad? Se están haciendo, hay un proyecto ahorita que miré, ¿verdad? Hace poco que la NASA está haciendo, o una empresa privada creo que era, que iban a hacer como un anillo y serían hoteles los que iban a estar allá en el espacio.
para que la gente fuera a vacacionar. Pues no importa, desde ahí el Señor los va a hacer descender. No importa cuán alto, le dijo el Señor, te eleve, te lleve tu sabiduría, tu conocimiento, tu habilidad, tu fuerza, tu juventud. No importa, desde ahí te haré descender, porque ciertamente eres polvo, dice la palabra. Así que hasta las aves, mire, que podían volar y mantenerse ahí. Bueno, en algún momento tenían que cansarse y esos animales iban a caer. En algún momento tú te vas a cansar, tú te vas a rendir, tú te vas a deprimir por la vida, por la expectación horrible que vendrá sobre el mundo, ¿verdad? Y tendrás que buscar al Dios de los cielos. Y si no lo buscas, ciertamente vas a morir. Vas a morir como todos estos animales. Dice que murieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos animales y estas personas no rendían culto a Dios, no alababan y glorificaban a Dios. Ciertamente, solo los animales, aquellos, ¿verdad?, que realmente servían al propósito de Dios, fueron metidos en el arca, fueron llevados al arca. Así que si tú sirves al plan y al propósito de Dios, tú vas a entrar en esa arca que es Cristo Jesús. Tú vas a ser llevado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu de Dios a esa arca que es Cristo Jesús. Dice, y prevalecieron, versículo 24, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, 150 días prevalecieron las aguas sobre la tierra. Si sacamos la cuenta, ¿verdad?, de que dice que Noé, dice, entró al arca, dice, a los 600 años, a los 2 meses y 17 días, más 40 días, metamos 40 días, ¿verdad? 40 días y 40 noches, lo que habla de que un mes y algo, ¿verdad? Si miramos en el tiempo, más adelante vamos a ver en el tiempo que Noé estuvo en esa arca, vamos a ver que lleva a los 9 meses. ¿Qué es lo que da los 9 meses? Da el tiempo de dar a luz a algo nuevo, traer vida, ¿verdad? Vida nueva, ¿verdad?, a este mundo. Es lo que dilata una gestación de un bebé en el vientre de una mujer. Fue el tiempo donde ellos tuvieron, donde, si usted lo mira y saca cuenta, fue el tiempo en que ellos estuvieron en esa arca, esperando el momento para poder venir y traer vida a la tierra, ¿verdad? Fue el momento en que la tierra esperó, ¿verdad?, para ser renovada, restaurada, volverle a dar la fuerza que necesitaba tener. Acordemos que la había perdido, ¿verdad?, la fuerza por causa, ¿verdad?, del derramamiento de sangre de que Caín mató a su hermano Abel, y la tierra fue maldecida, ¿verdad?, y perdió su fuerza. Así que ahora el Señor haría todo nuevo, ¿verdad? Haría todo nuevo. Y 9 meses pasaron ahí en ese lugar, en esa arca, desde que entraron hasta que salieron. ¿Para qué? Para que algo nuevo se gestara, ¿verdad? En ese tiempo, algo nuevo volviera a surgir cuando ellos salieran de esa arca. Cuando ellos salen de esa arca, simboliza la nueva vida, la nueva esperanza, ¿verdad? El nuevo nacimiento, ¿verdad? Todo hecho nuevo. En el capítulo 8 veremos, ¿verdad?, que quiere decir nuevos comienzos, nuevos inicios, nuevo empiezo, ¿verdad? Así que yo espero que este video te haya servido de bendición. Yo espero que este video te haya servido para iluminar tu vida, para ayudarte a llegar al Señor, porque ese es el propósito de esto. Esto no es simplemente por estar hablando, porque a lo mejor usted me vea, a lo mejor... Esa no es mi intención, no es mi interés. Mi interés es que tú conozcas más del Señor. Mi interés es compartir lo poco que el Señor me ha permitido a mí a tener, comprender, adquirir, ¿verdad? Mi deseo es de que tú conozcas al Cristo de la gloria y te acerques a Él. Mi deseo es de que tú permanezcas firme en los caminos del Señor. Y mi deseo también es seguir afianzándome, ¿verdad?, en el Señor, porque sabemos que muchas veces vienen... situaciones a nuestras vidas que tratan de como le dijera, de tumbarlo a uno, de alguna forma de debilitarlo, ¿verdad? Pero cuando estamos en esto, ¿verdad?, cuando estamos deleitándonos en la palabra del Señor, recobramos vida, recobramos aliento, recobramos nuevas fuerzas, ¿verdad? Porque el Señor dice que nos remonta como las águilas a nuestras alturas, ¿verdad? Nos da nueva fuerza como las de búfalo, dice el Señor, cuando estamos meditando en su palabra. Y es que su palabra es vida, ¿verdad? Es esperanza, es fuente de vida para todo aquel que la necesita, la anhela y la busca. Así que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y yo espero que tú busques al Señor, ¿verdad?, de todo tu corazón, que busques una iglesia donde congregarte, pero que veas dónde vas a ir, ¿verdad? No vayas a cualquier lugar, Mira,
mira la historia, ¿verdad? Del líder, del pastor, ¿verdad? Del pastor tiene que ser, ¿verdad? No vayas a buscar un lugar donde haya un líder, sino un pastor, ¿verdad? ¿Cuál fue su llamado? ¿Cómo fueron sus inicios, ¿verdad? ¿Quién es la persona? Si fue una persona puesta por Dios, ¿verdad? Porque si es puesta por Dios, pues ten la seguridad que tienes que estar ahí, ¿verdad? Así que, pero pide al Espíritu Santo que te dirija mucho mejor, ¿verdad? Porque Él sabe cómo hacer y llevarte al lugar correcto. Que Dios te bendiga una vez más en el nombre de Jesús y te esperamos en el próximo video para que sigamos viendo, compartiendo su palabra, ¿verdad? Como dice el lema, ¿verdad? O el tema del canal o el nombre del canal. Si te ha gustado este video, te invito a que lo compartas con otro, te invito a que invites a otro a verlo, ¿verdad? Y que sea una bendición para muchas vidas, ¿verdad? Al compartir este video. Así que Dios te bendiga una vez más en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.